Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2 y los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 2 y los primeros 12 versículos. Dice así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. Y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos en el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño. Y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore. Después de oír, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hoy me gustaría entonces considerar algunas enseñanzas que vemos en estos versículos que hemos leído hoy. Los sabios, o como son conocidos tradicionalmente en nuestro país, los Reyes Magos, aunque eso ya miraremos acerca de eso ahora, son de los personajes quizás más conocidos de la historia de la Navidad, sobre todo aquí en España, donde el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes. Pero este pasaje tiene mucho más que cabalgatas y otras cosas y caramelos que celebramos aquí en España. Nos deja muchas enseñanzas. Y ya sé que faltan casi 2 semanas para lo que conocemos aquí como el Día de los Reyes, pero como en Inglaterra no celebramos el Día de los Reyes, normalmente cuando predicamos acerca de este pasaje es el fin de semana de Navidad, así que me pongo mi sombrero inglés hoy, ¿vale? Soy predicador inglés y vamos a estudiarlo hoy. No es la primera vez que hago un estudio sobre estos personajes y, Dios mediante, probablemente no sea la última vez que lo haga. Pero la razón por eso es que cada vez que me acerco a estos versículos, dependiendo del estudio o el enfoque o el comentario que estoy siguiendo, veo diferentes matices. Y hoy lo que quiero mirar es los sabios que buscan sabiduría. Los sabios que buscan sabiduría y lo que significa esto para todos nosotros y los seres humanos. Pero para contestar esta pregunta, primero hemos de mirar 2 preguntas preliminares. En primer lugar, ¿quiénes eran estos sabios en la Biblia? Y la verdad es que realmente conocemos muy poco acerca de estos personajes. Y lo que pensamos que conocemos no está basado en la Biblia, sino en la leyenda y la cultura popular. Porque si preguntas a la gente, explícame un poquito acerca de estos personajes, no te dirán, eran reyes, eran magos, eran 3, se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor, y eran de diferentes partes del mundo, porque representan, tenemos uno que es negro, que representa África, otro que representa Oriente y otro que representa el mundo europeo. Pero todo eso, lo que acabo de decir, no tiene ninguna base bíblica. No dice nada de eso en la Biblia. Todo eso, como digo, lo que acabo de decir, viene de
la tradición popular. Y había un artículo hace un par de años que leí, creo que fue en El País, no era nada cristiano, y decía, ni tres, ni magos, ni reyes. Y explicó quiénes eran estos tres personajes. Y lo interesante es que esas ideas que pensamos, que conocemos, no solamente están basadas en leyendas, es que son leyendas muy locales. Aquí en España pensamos que son tres, y en la mayor parte del mundo occidental. Pero si tú vas a Siria, la iglesia oficial de Siria dicen que no eran 3 reyes, eran 12 reyes. ¿Cuántos eran? ¿3 o 12? Pues por los versículos bíblicos no sabemos cuántos eran. Sabemos que eran más que uno, porque dice sabios, en plural, pero en ningún momento dice 3, ni 12. Hemos llegado al 3 sencillamente porque trajeron 3 regalos, así que suponemos que cada uno trajo un regalo, pero no lo dice nada en la Biblia. Pero vamos a mirar lo que sí que sabemos de estos personajes según el relato bíblico. Si vamos al versículo 1, dice que eran sabios y que eran de Oriente. Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Qué significa la palabra sabio en el original? Pues la palabra sabio en el original es magoi. Y de ahí sale la palabra mago. ¿Vale? Yo, cuando conocí a mi esposa, yo os dije, se celebran los magos. Y dice, no, eran sabios. Pero claro, en inglés usamos la palabra magai, que viene de magoi. Por eso yo siempre me viene la palabra mago. ¿Vale? Pero ¿qué significa la palabra magoi, que traducimos por mago o sabio? Pues no eran magos en el sentido moderno de la palabra, de hacer trucos de magia. Para entender quiénes eran estos personajes tenemos que volver atrás en la historia. Unos 500 años antes. Hay un momento en la historia del pueblo de Dios que los israelitas son conquistados por los babilonios. Y hay ciertos libros que explican esta historia, y uno de esos libros es el libro de Daniel, que ocurrió unos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y por ejemplo, si leemos Daniel capítulo 2, los primeros 2 versículos leemos lo siguiente. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor era el rey de los babilonios, el que había conquistado los israelitas. Pues en el segundo año de su reino, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no le dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Entonces, en el libro de Daniel vemos que estas personas, estos magois, eran un grupo de personas variadas que incluía magos, adivinos y astrólogos, a quien acudían las personas, en este caso el rey, cuando no sabían qué hacer. Oye, no sé qué hacer. Nabucodonosor, el gran rey, he tenido este sueño y me ha perturbado este sueño. Explícame lo que significa este sueño y lo que debo hacer. Incluso si leemos el resto del libro de Daniel, vemos que Nabucodonosor puso a Daniel como jefe de este grupo, ya que por la ayuda de Dios fue el único de los sabios que pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Así que el término magoi, sabios, se usaba para referirse a un grupo de estudiosos y sabios en diferentes materias que incluía la astronomía y astrología, a quienes acudían las personas en momentos difíciles cuando querían saber lo que tenían que hacer. Pues parece que los sabios, volviendo a la historia de Navidad 500 años más tarde, los sabios de la historia de la Navidad eran descendientes de los magois, de los sabios de tiempos de Daniel. Y aunque el imperio de Nabucodonosor ya había desaparecido, parece que esas formas de los estudios, que se buscaba sabiduría y guía por ejemplo, en las estrellas, pues seguía. Entonces, esa es la primera cosa introductoria que vemos. ¿Quiénes eran? Y eso es importante a medida que vamos entrando en lo que es la sabiduría. Pero hay una segunda cosa que quiero resaltar. No sabía si resaltarlo, pero creo que tenemos tiempo, y aquí, Matthew, es donde no vas a tener las diapositivas. Esta historia, para mí, muestra la autenticidad
del relato de Navidad. Y hay muchos que me dirán, bueno, Michael, tú eres cristiano y eres pastor. Si tú no te crees la Biblia, pues mal vamos, ¿vale? Sí, claro que soy cristiano y soy pastor y creo firmemente en la veracidad de la Biblia. Pero esta historia confirma aún más eso. Porque hay una idea en la cultura moderna de decir, bueno, la Biblia es una invención. Sobre todo los evangelios, lo que relatan la historia de Jesús, es una invención. Había un hombre que se llamaba Jesús, que era un gran hombre y un gran maestro. Pero los discípulos, como quedaron tan impresionados con lo que decía, se inventaron un montón de historias para que la gente, en vez de creer que Jesús era un buen hombre, acabaran creyendo que era Dios. Entonces todo eso de los milagros, pues ha sido invención de los apóstoles. Eso de la resurrección, invención de los apóstoles, para intentar convencer a la gente de que Jesús era más que un hombre. Y muchas veces miran la historia de Navidad y dicen, invención pura. Nacimiento virginal, invención para convencer que Jesús era Dios. Ángeles, visitas y todo. No, no, invención pura. Pues lo siento, la realidad de la historia no concuerda para nada con lo que está haciendo Mateo. Porque si Mateo estuviese intentando inventar una historia para convencer a la gente de que Jesús era Dios, no podía haber escogido un ejemplo peor. Pensemos un momento que Mateo es el Evangelio son los relatos que explican la vida de Jesús y muestran que es el Mesías, que es Dios. Mateo es específicamente el Evangelio que se escribió para los judíos, para el pueblo de Dios. Si leéis el Evangelio de Mateo, veis que tiene un montón de citas del Antiguo Testamento, porque los lectores que eran judíos entenderían, mientras que si no, por ejemplo, Lucas, que se escribió para los no judíos, no tiene esas citas, porque los no judíos no entenderían esas citas. Pero Mateo está repleto de citas para demostrar a los judíos, al pueblo de Dios, que Jesús era Dios. Y la primera cosa, si está inventando algo, la primera cosa que hace para intentar mostrar que Jesús es Dios, es decir que vienen unos extranjeros a visitar a Jesús. Recordad que el pueblo de Dios en esa época eran muy elitistas. Oye, nosotros somos el pueblo de Dios, que es verdad, eran el pueblo de Dios. Pero ellos lo llevaban a un extremo más. Nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son de segunda categoría y ya veremos si Dios les ama de verdad. Pues eran muy elitistas. Si Mateo quisiese inventarse una historia, hubiese dicho, y vinieron los sacerdotes más importantes. No hubiese escogido a unos sabios. ¿De dónde? De Babilonia. Del país que 500 años antes había destruido el templo. Habían conquistado Israel y lo habían destruido. No tenía lógica. Y además, escoge a personas que eran astrólogos. Astrólogos. Y la Biblia en el Antiguo Testamento dejaba claro que el pueblo de Dios no tenía que tener nada que ver con la astrología. Que si tenían alguna duda, debían ir a Dios. Porque Dios daba las respuestas. No tenían que ir a las estrellas para ver las respuestas. Incluso hay unos versículos en Isaías que está hablando específicamente a los astrólogos babilonios, los sabios de Babilonia, unos 600 años antes, y les dice lo siguiente, Isaías 47 y el versículo 12, los muchos consejos te han fatigado, que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que te viene sobre ti. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse, ni fuego para someterse ante él. Isaías está diciendo aquí, Babilonia, que os pensáis tan fuertes, tan inteligentes que tenéis unos sabios, vuestros astrólogos no os van a poder salvar porque Dios dijo que Babilonia sería conquistada. Y Babilonia cayó. Entonces, esa teoría que muchos proclaman como 100% verdad, es que se lo inventaron, no tiene sentido. Porque si Mateo se hubiese querido inventar un relato para demostrar que Jesús era el Mesías, ese es el peor relato que podía haberse inventado. Y la única razón por la cual está en la Biblia es porque es verdad. Porque Mateo tuvo que admitir que esto era real.
Pero vamos, como digo, eso era una matización interesante que quería dejar ahí porque, como digo, pasa mucho. Pero el tema principal es los sabios buscan la sabiduría. Y la primera cosa que quiero dejar claro, o me deja claro este pasaje, es que la sabiduría humana pasa de moda. La sabiduría humana pasa de moda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues recordemos lo que hemos dicho. Los sabios, estos magois, eran personas importantes e influyentes. Cuando se les llama sabios, no están siendo irónicos. La sociedad entendía que estas personas eran verdaderamente sabias. Nabucodonosor fue ahí, a estos sabios, cuando tuvo el sueño, porque él verdaderamente creía que ellos tenían la respuesta al sueño. Es interesante que ninguno tuvo respuesta al sueño, menos Daniel, por la ayuda de Dios. Pero realmente eran gente que eran considerados los sabios de su época. Yo no sé qué hacer, pues voy a ir a estos magois, a estos sabios, para que me expliquen lo que tengo que hacer, porque ellos estudian la astronomía, estudian la astrología, y con el movimiento de las 3 estrellas, ellos saben lo que yo debo hacer. ¿Debo casarme con esta persona o no? O los reyes, ¿debo invadir este país o no? Pues acudo a los magois. Ahora, lo interesante es que hoy en el siglo XXI todos sabemos que eso es una tontería. Pongo un ejemplo. Si un presidente de gobierno dice ante la pandemia, no, yo no me reúno con médicos, me he reunido con unos astrólogos. Todos diríamos, ¿qué? Eso es una locura. Porque la sociedad moderna ha dicho, eso ya no tiene valor. Pero como he dicho, hace 2000 años, en tiempos de Jesús y en tiempos de Daniel antes, estas personas no era una locura, era lo normal. Nadie le llamó a Nabucodonosor loco por consultar a estos sabios, porque eran los sabios que nos guiaban. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque hoy en día nosotros también hemos creado nuestros sabios. Porque si miramos la historia del ser humano, necesitamos sabios que nos guíen. Porque hemos rechazado a Dios, estamos perdidos. Y necesitamos gente que nos diga lo que debemos hacer. Y la sociedad crea a sus sabios modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues os pongo un ejemplo. Poned los programas de debate en la televisión. No importa el tema que sea, pero siempre escogen a las mismas personas para dar su opinión. Ahora, quiero que se me malentienda. Yo entiendo que si queremos hablar de la pandemia, pues se llame a un médico. O si que queremos hablar de la economía, hablemos con un economista. Pero la mayoría de los debates que tenemos en la televisión, hay personas que se les pregunta su opinión porque hemos decidido que su filosofía es la sabiduría. Que su forma de ver las cosas es sabiduría. Pero no solamente eso, es que algunas veces cogemos personas, esta persona ha escrito un libro bueno, entonces tiene que tener mucha sabiduría. Hombre, puede ser que haya escrito un libro bueno, pero eso le convierte en experto en todo. O sencillamente una persona famosa. Como es famoso, vamos a preguntarle lo que piensa acerca de la pandemia o de la economía. ¿Por qué? Hace unos meses, y no quiero entrar aquí en polémica, pero a mí alguien me envió, una persona que conozco en Inglaterra, me envió un vídeo de un músico muy famoso inglés, y es muy buen músico, es de los mejores guitarristas de la historia, que hablaba acerca de las vacunas. Mira lo que dice este acerca de las vacunas. Muy bien, tiene derecho a tener su opinión, ¿no? Pero ¿por qué es sabio acerca de este tema? Oye, si yo quiero comprar una guitarra, le preguntaré, ¿sabe de eso? Si he compuesto una canción, le preguntaré a él lo que le parece. Ahora, creo que acerca de la vacuna quizás preguntaré a un médico que ha pasado 7 años estudiando la carrera, ¿no?
Pero no, necesitamos sabiduría, necesitamos sabios y convertimos a ciertas personas en sabios. Así que cuando nos reímos de Nabucodonosor, Nabucodonosor, ¿qué haces consultando a unos astrólogos? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Por qué ciertos periodistas, políticos, filósofos, lo ha dicho tal político, lo ha dicho tal periodista, lo ha dicho tal filósofo? Pues es así. Porque estamos perdidos. Y no estoy diciendo, como veremos, que los estudios sean malos. Pero lo que estamos haciendo todas las épocas es crear nuestros sabios. Pero os digo otra cosa. La sabiduría humana pasa de moda muy rápido. Igual que ahora nos reímos que los reyes de la antigüedad iban a sus magois para saber si tenían que invadir un país o consultar un sueño, pues los que damos tanta importancia hoy en día, los sabios que hemos creado hoy en día, pasarán de moda y nos reiremos de ellos también. C.S. Lewis, que mucha gente le conoce como el autor de las Crónicas de Narnia, pero ha escrito muchos otros libros cristianos, dice lo siguiente en uno de sus libros: lo que no es eterno está eternamente desfasado. Lo repito, lo que no es eterno está eternamente desfasado. Y nos damos cuenta de lo rápido que se desfasa la sabiduría humana. Y ahora hablo a los jóvenes. Y esto no es una crítica a los jóvenes, porque yo también fui joven y pensé exactamente lo mismo. Los jóvenes, cuando tenemos unos 18 o 20 años, o un poquito antes, pensamos que lo tenemos todo solucionado. Es que qué inteligentes somos nosotros, ¿vale? Miles y miles de años de ideas humanas y por fin nosotros hemos encontrado la verdad. Porque los padres, los abuelos, es que no se enteran. Una de las frases favoritas de mi hija es época, época. Es otra época. Mi época es la mejor. Y no es una crítica a los jóvenes, porque yo también pensaba exactamente lo mismo. Es que, papá, no te enteras. Estamos en los 90. Es diferente. Pero ¿sabes qué, Esther? De aquí a 20 años o 30 años tus hijos te mirarán y dirán, época, época. Porque la filosofía humana se pasa de moda no en miles de años, sino lo que yo pensaba que era la verdad absoluta, lo que me decían mis compañeros que era la verdad absoluta, los jóvenes hoy en día me miran y dicen, pero qué anticuado que eres. La sabiduría humana pasa de moda. No es realmente sabiduría y pasa de moda muy rápido. Los sabios pasaron de moda. Pero si miramos la sabiduría que vemos en la Biblia, la sabiduría de Cristo, es una sabiduría impresionante. Romanos capítulo 11 y el versículo 33. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! No lo podemos comprender. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Por eso, a todos, nos llamemos cristianos o no, os animo a que estudiemos la Biblia. Olvidaros, por favor, de lo que pensáis que sabéis, de lo que os han dicho que dice la Biblia. E id a la Biblia y ten una conversación con Dios. Y que te muestre lo que es de verdad. Y de verdad encontraremos sabiduría. Y es una sabiduría que nunca pasa de moda. Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Estudiad la Biblia. Es que a mí, muchos sabéis que soy un apasionado del Antiguo Testamento. Y muchas veces, por desgracia, a los cristianos no nos gusta ir al Antiguo Testamento. Pensamos que es complicado, que no tiene nada que decirnos. Vamos al Nuevo Testamento. ¡Ay, el Antiguo Testamento es tan valioso para hoy en día! La sabiduría de la Biblia, como hemos estado viendo en Génesis, me dice, Michael, tú tienes un problema. Te sientes vacío.
Te sientes que tu vida no tiene sentido. Te das cuenta que estás controlado por el mal. Porque por mucho que tú te esfuerces en ser un buen esposo, en ser un buen padre, ¿a qué fallas? Eso es lo que me está diciendo a mí. Y me dice, Michael, tú necesitas a Jesús en tu vida. Y ese mensaje es igual de válido 26 de diciembre de 2021 que hace 4.000 años. Pero hay otras cosas que son tan válidos hoy en día, porque pensamos que la Biblia solo habla de eso. Sí, y eso es el mensaje central, la historia de la salvación. Pero leeros el Antiguo Testamento. ¿Y sabes de lo que hablan los profetas? Políticos y jueces corruptos. Personas que se quedan con todas las riquezas y dejan a los huérfanos y las viudas desamparados y muriéndose de hambre. ¿Os suena alguna sociedad que conozcáis? La sabiduría de Dios no pasa de moda. Id a la Biblia, a toda la Biblia, y encontraréis sabiduría de verdad y sabiduría que no pasa de moda. Aceptamos los cristianos tantas veces la sabiduría del mundo porque no conocemos bien la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Llenémonos de la sabiduría de Dios. Que 2022 sea un año que nos tomemos en serio lo que es una relación con el Señor, conociéndole bien a través de una relación con la palabra y la oración. Es interesante que los sabios que visitaron a Jesús, si no hubiesen visitado a Jesús, no serían conocidos. Pasado de moda. Tan importantes que eran entonces, si no hubiesen visitado a Jesús, nadie sabría quiénes son. Pero Jesús, que es la sabiduría de Dios, es conocido en todo el mundo y sigue siendo proclamado 2000 años después de su nacimiento, porque es la verdadera sabiduría que no pasa de moda. La segunda cosa que vemos en estos sabios es que la sabiduría de este mundo no es suficiente. Recordemos lo que hacían los sabios. Estudiaban las estrellas y hacían predicciones. Y decían a la gente lo que tenían que hacer según se veían las estrellas. Entonces, en un sentido, ellos no tenían que tener todas las respuestas. Si la gente iba a ellos, es que ellos tenían todas las respuestas. Tenían que ser los más tranquilos, los que tenían más tranquilidad. Porque yo entiendo las estrellas. Y yo entiendo que si esta estrella está aquí, yo tengo que hacer esto. Y si está allá, yo tengo que hacer lo otro. Tendrían que ser las personas más tranquilas, las que tenían la vida más asegurada. Pero vemos que su sabiduría no era suficiente para ellos. ¿Y por qué digo eso? Pues recordemos de dónde eran estos sabios. Dice de Oriente. La mayoría creen que son los descendientes de los sabios de Babilonia. El viaje desde donde residían en Babilonia hasta Belén era un viaje largo y duro. Sabemos por el relato que entre que apareció la estrella y llegaron a Herodes, pasaron 2 años. Dice Mateo 2:7, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Así que le preguntó, oye, ¿cuándo apareció esta estrella? Y si vamos al versículo 16, que no lo habíamos leído, dice, cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Herodes, para curarse en salud, mató a todos los niños menores de 2 años, porque sabía que la estrella había aparecido hace 2 años. Pues venga. 2 años que los sabios vieron la estrella por primera vez, estudiaron esa estrella, prepararon el viaje, hicieron el viaje. Un viaje largo y duro. Si tú ya tienes todas las respuestas, no haces eso. Si tú lo tienes todo solucionado, no haces un viaje de tantos kilómetros para buscar otra cosa. Por muchos estudios que tenían y mucha sabiduría que tenían estos magóis, estos sabios, no les era suficiente. Tenían que encontrar algo más. Y eso es una realidad
que encontramos en la Biblia. Eclesiastés es un libro de una persona poderosa que mira todo para encontrar sentido a la vida. El placer. ¿Se encuentra sentido de la vida en placer? La riqueza. ¿Se encuentra sentido de la vida en las riquezas? Y hay un momento que considera la sabiduría. Eclesiastés 2 y el versículo 12. Consideré entonces la sabiduría, la necesidad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que ya ha hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Paro ahí. No quiero que nadie vaya a su casa y diga, oye, mamá, papá, no tengo que estudiar, que el pastor ha dicho que los estudios no sirven de nada. No estoy diciendo eso, ¿vale? Nada, que ninguno de los jóvenes pensará, no voy a estudiar para selectividad ni los exámenes. No. La Biblia deja claro, aquí el autor está diciendo, sí, es mejor ser sabio, mejor tener estudios. Porque dice, con los estudios, con esta sabiduría, el sabio tiene ojos bien puestos, pero el necio, el que pasa de todo, anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al final voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que esto también es absurdo. Dice, sí, es mejor no ser un necio. Ahora, cuando lo estudió bien, dice, pero al final de mi vida, por muchos estudios que yo tenga, voy a acabar en el mismo sitio del necio que pasa de todo. Y como filosofía de vida, es necedad. No me sirve de nada. La realidad es que la sabiduría humana nunca nos llenará. No digo que no estudiemos. No digo que el Señor está diciendo, no hace falta. No. El Señor no dice eso. Ahora, si basamos nuestra vida en lo que conocemos, si la base de nuestra vida es mis conocimientos, mis estudios, sean reglados con un certificado, o sea que yo en mi casa paso mucho tiempo leyendo, si basamos nuestra vida en eso, acabamos con una vida sin sentido, una vida vacía. Y eso es lo que vemos en los sabios. Tenían muchos estudios, aconsejaban a muchas personas, pero a la hora de la verdad hicieron un viaje que parece ser que duró unos 2 años, porque faltaba algo en su vida. Ahora, antes de llegar al último punto y concluir, quiero añadir una última cosa. ¿Qué misericordia y amor tiene el Señor con los seres humanos? ¿Por qué digo esto? Es verdad, como había explicado, que los babilonios, el rey Nabucodonosor, conquistó el pueblo de Dios. Así que es verdad que los babilonios se relacionaron con los judíos, con el pueblo de Dios. Y como buenos estudiosos, estudiarían los libros de todos los países que habían conquistado, incluyendo los judíos. Entonces, es muy probable que los sabios conocieran de que la Biblia de los judíos profetizaba que un día vendría un rey, un salvador, un Mesías. Es muy probable que conocieran esas profecías. Pero lo que me llama la atención es que Dios usa las ciencias y los estudios de los sabios para llamarles y decir, que ya ha llegado ese Salvador. Mateo 2:2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¡Qué amor de Dios! No solamente nos ha dejado la Biblia, que es su revelación completa, que nos hace entender lo que realmente somos y lo que necesitamos, pero por amor también ha dejado más pruebas de su existencia en todas partes para apuntarnos hacia Él. Esto lo deja claro la Biblia. Podría leer muchos versículos, pero solo voy a leer Romanos capítulo 1 y el versículo 19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, se lo ha mostrado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, como es Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, o sea, que es Dios, se perciben claramente, se ven claramente a través de lo que Él creó.
de modo que nadie tiene excusa. ¡Qué misericordia del Señor! Que ha dejado huellas por toda su creación para que la gente diga, hay algo aquí. Los que estudian el cosmos, cada vez más hay, no digo que sean cristianos, pero cuando ven la grandeza del universo y cómo funciona, cada vez más hay gente que está diciendo, aquí parece que hay un diseño. Eso del azar ya hay algunos que están diciendo, lo llaman diseño inteligente, que quizás hay algo que los seres humanos no hemos visto, pero funciona todo tan bien. Y como digo, no se declaran cristianos, hablan del diseñador inteligente. Los que estudian el cuerpo, dicen, esto es tan perfecto. Incluso en un mundo caído, con todos sus defectos, hay algo aquí. Incluso yo diría, porque yo no soy científico, soy más de letras, pero es que incluso cuando lees un libro no cristiano, ves que la gente se da cuenta de lo que es el ser humano. Uno de mis libros favoritos es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que muchos piensan que es una película de terror. No, el libro no es una película de terror. El libro demuestra lo que es el ser humano. Queremos todos aparentar ser el Dr. Jekyll, persona muy buena, pero todos tenemos dentro de nosotros un Mr. Hyde, un monstruo que sale y puede hacer verdaderas barbaridades. Y el libro demuestra cómo, al alimentar ese monstruo nos acaba controlando. Ese es un mensaje que debemos vivir. Porque la persona que escribió ese libro miró a los seres humanos y vio eso de querer aparentar ser algo, pero ser controlados por el mal. Pablo hace eso de una forma obviamente más clara. Miserable de mí, que quiero hacer el bien y acabo haciendo el mal. ¡Qué amor y misericordia de Dios que constantemente por toda la creación y cuando estudiamos las cosas vamos viendo huellas de Dios que nos deberían apuntar hacia Él, hacia su palabra para conocerle bien, como los sabios. Sus estudios les apuntaron hacia Dios. ¡Qué amor! ¿Cuánto ha hecho Dios para que podamos volver a tener una relación con Él? Y por último, y con esto acabamos, la verdadera sabiduría nos lleva a adorar a Cristo. Mateo 2 y el versículo 11. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Hemos dicho en el punto anterior que a pesar de sus conocimientos les faltaba algo. Por eso hicieron un viaje tan largo. No sé, yo algunas veces he pensado qué esperaban encontrar. Fueron a un palacio primero. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Se esperaban encontrar un niño? Probable que no estuviese en el pesebre ya, ¿eh? ¿Vale? No dice que estuvo en un pesebre, estaba en una casa, ¿vale? Esa idea que tenemos de los pastores saliendo por la puerta de atrás y los sabios llegando por... No es bíblico tampoco, ¿vale? Parece ser que Jesús probablemente tenía entre 1 o 2 años ya. ¿Qué se esperaban encontrar? No lo sé. Pero cuando lo encontraron, se dieron cuenta que ese niño era Dios. Por eso lo adoraron. Se dieron cuenta que ese niño era la solución a sus problemas. El vacío que tenían de sus propios estudios quedaba lleno. Por eso adoraron a Jesús y entregaron los regalos. No voy a entrar en el significado de los regalos porque ya lo hemos hablado en otro momento. Si queréis saberlo, podéis preguntarme después. Y esto es importante. Dejaron atrás su sabiduría humana y reconocieron que ese niño era la verdadera sabiduría. Y eso requirió humildad por parte de ellos. Yo no sé qué edad tenían, ¿vale? Siempre pensamos que son mayores, con barbas, no lo sabemos. Pero obviamente no eran niños, eran estudiosos. Y dejaron atrás todos sus estudios y dijeron, no, aquí es la solución. Mi sabiduría no soluciona mi problema. Cristo es la solución verdadera a mis problemas.
El problema es que los seres humanos no queremos hacer eso. Quiero acabar con unos versículos que encontramos en Primera de Corintios. Los estudiamos hace varios años, los viernes. Y dice así el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana? Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosos y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Y esos versículos nos explican que había mucha gente que no creyó en Jesús, porque no concordaba con su filosofía y la forma de entender las cosas. Los judíos pensaban que cuando venía el Mesías, vendría como un gran guerrero y derrotaría a todos sus enemigos. En el caso de esa época, oye, echaría a los romanos. Y los cristianos estaban diciendo, no, el Mesías murió en una cruz, crucificado por los romanos. Perdón, eso no entra en mi forma de entender las cosas. Lo rechazo. Pero los no judíos lo mismo. Los griegos, con sus filosofías, decían, un momento, Dios se hizo hombre, que ya era una cosa rara para los griegos. Y encima tuvo que morir en una cruz. ¿Ese es el mejor plan que pudo hacer Dios para salvarnos? Lo siento. No lo entiendo. Lo rechazo. Y mucha gente rechaza a Cristo porque no concuerda con su filosofía. Porque seguimos haciendo lo que hemos hecho desde el principio. Yo soy Dios. Y Dios, si quieres tener una relación, lo quiero a iguales. Y tienes que explicarme las cosas a la manera que yo acepte. Y si tú entras, si tú adaptas tu forma de pensar a mi filosofía, tendremos una relación. Y si no, no. Qué arrogancia ir al Dios Todopoderoso y decirle, oye Dios, yo soy Michael y si no haces las cosas a mi manera de pensar, no voy a tener una relación contigo. Ese es el tropiezo que no tenían los sabios. Los sabios dijeron, sí, dejamos atrás nuestra sabiduría humana. Este es el Salvador. Un niño, pero es el Salvador. Y eso es lo mismo que deben hacer los cristianos. Versículo 24. Pero para los que a Dios ha llamado, sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza humana. Recordemos, y ahora estoy hablando a los cristianos, estos versículos estaban escritos a una iglesia. El problema, no vayamos por ahí diciendo, sí, yo he aceptado que Cristo es la sabiduría de Dios. Bueno, sí, lo hemos aceptado, pero cada día vamos poniendo nuestra propia sabiduría. Que el Señor nos ayude a decir, vale, Señor, mi filosofía, mi cultura, mi sabiduría dicen esto. Pero yo sé que tú eres Dios. Y tú eres el que da la solución a las cosas, porque tú eres la verdadera sabiduría. Entonces, a modo de conclusión, hemos visto que la sabiduría pasa de moda, que la sabiduría de este mundo no es suficiente y que la verdadera sabiduría nos debe llevar a Dios, a Cristo. Vivimos en un mundo que supuestamente tiene mayor conocimiento, al menos en la sociedad occidental, que toda la historia. ¿Queremos saber algo? No tenemos que ni levantarnos del sofá. Cogemos el móvil, vamos a Google, información acerca de esto. Nunca hemos tenido tanto conocimiento. En un sentido podemos decir que somos la sociedad más sabia o con más conocimiento de la historia. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan vacía, con los suicidios subiendo? Porque ese conocimiento no está contestando las preguntas reales. Por desgracia que mucho de ese conocimiento que está en Google es mentira. Pero incluso la verdadera no soluciona nuestros problemas. No encontramos la contestación a las preguntas fundamentales. Y como cristianos debemos estar proclamando la sabiduría que es Cristo. Y proclamando el mensaje que vemos en 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros, y aquí estoy hablando también a cristianos,
Este versículo va a cristianos. Si alguno de vosotros se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar así a ser sabio. Así que el Señor nos ayude a ser como esos sabios. Reconocer que lo que se proclama sabiduría hoy en la sociedad, mañana se dirá que es locura. Que toda esa información, igual que los sabios que tenían muchos estudios, tuvieron que hacer un viaje posiblemente de 2 años para encontrar la verdadera sabiduría. Y vaciémonos de nosotros mismos, tengamos la humildad de decir, Señor, tú eres la verdadera sabiduría. No seamos como la gente en tiempos de Corinto que decían, Dios, si tú no te adaptas a mi forma de ver las cosas, no voy a tener una relación contigo. Y como iglesia, conozcamos bien la palabra de Dios, que es la verdadera sabiduría. Lo único que va a cambiar este mundo no son las filosofías de los partidos políticos, ni de las universidades, ni cualquier otra cosa. Lo que va a cambiar este mundo es Cristo. Cristo en nuestra vida. Y no solamente pensemos eso el día de Navidad, sino que en el 2022 nuestro deseo cada día es que los que están alrededor nuestro vean no nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Cristo que está viviendo dentro de nosotros. Amén.